Tenemos el gusto de tener al representante a la Cámara de Antioquia, don Oscar Darío Pérez, que siempre nos acompaña muy amablemente. Representante, ¿cómo me le va? Nacho, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos, muchas gracias, bien en general. Preocupado. Le voy a hacer las preguntas que le hicimos ayer a otro representante de la Cámara y a otro congresista. Perfecto. Estamos pidiendo 530 billones 523. 523 billones para el año entrante. Pero por otro lado, tenemos que hay algunos que no han ejecutado nada. Pues porque, ¿Verdad? sí. ¿Verdad? Entonces, esa platica está guardadita. ¿Qué va a pasar el año entrante? ¿Acumulan esa platica más esta platica? O sea, el año entrante vuelven y les dan más. El ministerio tenía 100 pesos, se ejecutó uno, le quedaron 99. El año entrante va a pedir otros 100, entonces ya queda con 199. ¿Qué pasa ahí o cómo se mueve este asunto? Entonces, la pregunta, le quiero hacer la pregunta es, entonces, ¿para qué está pidiendo tanto el presupuesto y no se ha gastado el de este año? ¿Para qué quiere hacer reforma y conseguir más plata? Si no, yo no sé cuántos millones han dejado de ejecutar. Usted lo debe tener en su cabeza. Muchos. Bueno, cuéntenos ahí. A ver, vea, yo voy a ser bien pedagógico para que los televidentes pues entiendan esto como coquito. El presupuesto de este año, no lo han ejecutado en la medida en que deberían haberlo ejecutado. ¿De cuánto es? 503 billones. Muy bien. Llevan una ejecución que no supera en total promedio el 50%. O sea, 250 billones no se han ejecutado. No se han Muy ejecutado. bien. Lo que sí ejecutan con mucha velocidad son los gastos de funcionamiento, las nóminas paralelas, la creación de embajadas, la creación de consulados, porque en este gobierno la palabra gasto es una palabra dulce. La palabra inversión, no. Y en el gasto no es el gasto eficiente, es el gasto botaratas, derrochón, gasto que no genera reciprocidad para la comunidad, que es para lo que existe un gobierno. Presentaron un proyecto de presupuesto el 29 de julio de este año, para el año 2025, de 523 billones. Y ese presupuesto incorporaba 12 que no estaban financiados, según el gobierno. Según los centros de pensamiento, el hueco no son 12, son cerca de 30. Entonces, ¿para qué presentan eso así? Pues, primero, no es que se acumulen los que no se ejecuten, es que se suman automáticamente, no. Hay partidas... hay partidas que no se ejecutan, que definitivamente se mueren, pero hay partidas que, sin ser ejecutadas, se dejan como una obligación pendiente para el periodo que sigue. Esas sí suman. Y su pregunta, para responderle, yo no sé qué le dijo el otro congresista, este gobierno está acumulando lo de este año que no va a gastar y que comprometerá, es decir, lo obligará para el año entrante, más las partidas del año entrante, seguramente, no lo puedo asegurar así tan tajantemente, pero lo percibo, es porque quieren el año entrante hacer una arremetida económica a punta de subsidios, de regalos, de contratación a cualquier costo, sin control. Y la ley lo permite. Seguramente pensando en las elecciones del año 2026. La ley no lo permite. La ley, es que la ley... ¿Y entonces cómo van a esconder las plazas? Las Si la leyes ley lo no permite, las esconden, las dejan en obligaciones pendientes para el año entrante. Entonces no las esconden. Ya le entiendo. Ahora, Esas son las vuelve- famosas fiducias que denunció Angélica Lozano. fiduciarias. Ah, pero Le voy a si decir, existe entonces ese Claro. asunto. Hombre, no, yo la tengo pendiente de gastar. y la no se ejecuta gasto. el año entrante en subsidios. Entonces, que subsidios para el adulto Claro. mayor, que subsidios para los 100.000 jóvenes, que es que para que no delincan, en subsidios para los campesinos, dicen ellos, en subsidios para las ONG, para los indígenas del CRIC y todas esas cosas. Representante Pérez, es una jugada bien pensada, estratégica, es decir, sí va a salir bien, ojo, el no haberle votado el presupuesto, el que salga por decreto, o lo va a beneficiar al fin y al cabo al gobierno nacional? Primero, esa no es la ruta ordinaria de un presupuesto. Entonces, la primera respuesta, no es buena esa jugada, pero es que eso no fue una jugada. Eso fue impedir una jugada de parte del gobierno. El presupuesto es un plan financiero
que lo deben aprobar dos partes. El gobierno con su presentación y el Congreso con su discusión. Los dos tienen acción en cuanto al presupuesto se debe aprobar. Por eso la Constitución y el Estatuto Orgánico del Presupuesto trae unas fechas. La fecha máxima para aprobar el presupuesto es el 20 de octubre, pero tiene que haber recorrido primero. ¿Qué? Que el 15 de septiembre se debe haber aprobado un monto, que no se aprobó. Que el 25 de septiembre se debe haber aprobado la ponencia para primer debate, que no se aprobó. ¿Cuáles eran los montos? Entonces el gobierno quería 523. Miren dónde estaba la jugada. Dentro de los 523 habían 12 billones de una ley de financiamiento. Porque estaba desfinanciado. Claro, dice el gobierno en 12, otros dicen que en 30. Y tienen razón los del 30 que los del 12. Pero aceptemos los 12. La ley de financiamiento es una reforma tributaria. Sí se puede presentar un presupuesto desequilibrado, lo permite la ley, la Constitución en el artículo 347, pero presentando la ley de financiamiento automáticamente, pero si nosotros aprobamos los 523, ¿ya para qué nos vamos? Ya aprobamos la ley de financiamiento. ¿Cómo vamos a negar nosotros la ley de financiamiento Claro, si ya si está supeditada a si ya eso. lo aprobamos? Entonces ahora la ley de financiamiento está en curso. No la hemos aprobado ni yo no creo que tenga ambiente. Pero ¿En qué va? ¿En qué va la ley de no, financiamiento? no han nombrado, ¿En comisión? no han nombrado ni ponentes. Ah, son, ok, ok. son las terceras y cuartas las que lo estudian. Pero le sigo en la pregunta. Entonces, lo ordinario es que el presupuesto lo apruebe el Congreso. Eso es lo ordinario. Lo extraordinario, lo excepcional es que lo apruebe el gobierno por decreto. Entonces, el gobierno va a pedir un decreto por 523 billones. ¿Qué va a pasar? Que si no le aprobamos la ley de financiamiento, que le veo muy mal ambiente, porque eso es una reforma tributaria para meterle todavía más la mano al bolsillo a la gente, si no se aprueba, el gobierno en enero o en febrero ¿Tiene que recortar? tiene que acortar el presupuesto, disminuirlo. Lo mismo que le pasó con el Lo mismo presupuesto que le de pasó este este año. año con los 20 billones, que también se lo advertimos. Entonces, si demandan el decreto, ojo pues con lo que voy a decir, si demandan el decreto, ese con que va a expedir el presupuesto, y la Corte Constitucional acepta los argumentos de la demanda, entonces lo declara inexequible. ¿Cuál presupuesto rige? El de este año, O sea, 502. 503. 503. Porque en Colombia, a diferencia de los Estados Unidos, que así se paraliza la administración, aquí siempre tiene que haber un presupuesto vigente. No se puede parar la policía, ni el ejército, ni los jueces, ni los médicos, ni los maestros, pues. ¿Por qué me siento estafado? Y le hago esa pregunta, yo como ciudadano colombiano me siento estafado, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Mire, en el año 2022 el presupuesto de la nación era de 350 billones. Así. Y a la vuelta de 2 años estamos hablando de 502. El doble. El doble. ¿Por qué me siento estafado? Porque siento que se me están robando los impuestos que pago. O sea, es que es como, estamos en guerra o qué es lo que está pasando para llegar a esa dimensión. Es que vuelve y juega 350 billones. Póngale que crezca el 10%, serían 35, irían, ni que llegarían a los 400. Al otro, pero es que ya estamos hablando casi el doble. ¿Qué es lo que está pasando? Usted Explíqueme. tiene toda la razón, es que la gente se siente insatisfecha. Porque si el presupuesto fuera para invertir, para que haya más colombianos que salen de la pobreza, para que haya más generación de empleo, para que haya más crecimiento económico, para que haya más subsidios de vivienda, para que haya más desarrollo en el campo, para que haya... Si fuera para eso, aplausos. Pero es que eso es para gasto de funcionamiento. Mira este país, las finanzas de este país en buena parte provienen de la explotación de hidrocarburos, carbón y minerales. Y este gobierno dice que con una política que dice que descarbonizar la economía, porque se mantiene en una galaxia, es que la economía del mundo se va a descarbonizar. Pero ni Lula ni AMLO le copiaron eso. ¿Usted cómo va a renunciar a su riqueza? Le cuento esto. De cada peso que se exporta en Colombia, que se exporta, 40 centavos provienen de eso. ¿Con qué los va a reemplazar? Dígame, ¿con qué?
con deuda. Ahí no acabo de proponer es que el Banco de la República emita es que para pagarle o para reconocerlo a las víctimas la indemnización. Es decir, son unas ideas de una locura, porque lo que cogen en este gobierno lo destruyen. Destruyeron el sistema de salud, ya lo tienen destruido. Ahí van con una reforma laboral que lo que va a generar es desempleo, informalidad. Aprobaron una reforma pensional a las patadas, el Congreso no lo aprobó, la Cámara no tuvo posibilidades de discutirlo. Eso muy seguramente se va a caer en la Corte Constitucional. ¿Y en qué consistió esa reforma? Que a todo colombiano lo están obligando a irse para Colpensiones, a todo, hasta 2.3 salarios mínimos. ¿Y sabe para qué necesitan esas cotizaciones que Colpensiones va a recibir? Porque ustedes todos están obligados a cotizar allá hasta esa cifra. Es para recaudar 27 billones más al año. Y ahí dijo el señor Bolívar, porque nosotros dijimos, ese es el ahorro de la gente. Métalo en una cuenta individual como la tiene hoy. El que lo tenga en Porvenir o en Protección, es una cuenta individual de cada uno. Eso tiene que ir al ahorro. Ellos dijeron, no, es que eso va para el ahorro. Nosotros no vamos a gastarnos eso. Y ya salió Bolívar diciendo, no, necesitamos esa plata a partir del segundo semestre del 2025, que es cuando empieza a regir esa ley, porque con esa plata es que le vamos a dar el subsidio a los viejitos. No, entonces, todo esto va orientado al 2026. No, pues es que yo estoy como indispuesto con todo esto, María Andrea. ¿En qué porcentaje cree usted que ha aumentado este gobierno los contratos OPS? ¿Usted sabe qué es un contrato OPS? Sí, sí. Por prestación de servicio. ¿En cuánto han aumentado en este gobierno? Pues como está el panorama, Nacho, Porcentaje. sobre el 50% con 157%. Dios En mío, el me gobierno rajé de de Duque todo. se firmaron 47.597. En este gobierno vamos en 122.096. Contrario Este a lo que dato lo pretenden en publica el reforma señor laboral. Daniel Briceño. O sea, es que ¿Sabe no... cuánto vale eso? Pero es que 20 billones. Sí, pero entonces vuelvo y le pregunto, ¿y qué pena hacer bravo con usted? Sí. Y entonces, ¿qué hacemos con los congresistas? ¿Quién nos está protegiendo? Supuestamente uno vota por Sí, ustedes. claro. Pero eso para fue lo lo que den. hicieron, ¿O ¿no? será Ponerle que un es que freno. así de poderosos son los del gobierno actual en el Congreso y en la Cámara de Representantes que nos tienen omnibulados? Es que esto es una cosa de locos. Mejor dicho, es 175% en contratos de prestación de servicios. Pero, Nacho, si me permite, entonces con ese dato yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto le cuesta al Estado colombiano solamente, o cuánto se gasta el Estado colombiano solamente en funcionamiento, solamente en pago de nómina, por funcionamiento ejemplo? de los 523, como él dijo ahora, es que ¿quién podrá defenderlo? Yo estoy que le salto aquí como el chapulín. Pues muchos de nosotros. Lo que pasa es que no tenemos las mayorías. Y sobre todo en la Cámara. Sobre todo en Cámara, sí, señor. En el Senado hay un verdadero contrapeso. Ahí hay unos senadores de En la verdad. Cámara no. En la Cámara, pues Está qué difícil pena, de caminar. muchos genuflexos. Y dentro de los genuflexos, varios antioqueños. Y Y antioqueños. antioqueñas. Pero le voy a decir, esto que usted dice es totalmente cierto. De 523 billones, 320 son funcionamiento. Pero le voy a explicar, el funcionamiento se divide en tres grandes etapas. ¿Cuál es la primera etapa? El Sistema General de Participaciones, que es lo que la Nación le manda a los municipios y a los departamentos. Eso es inversión. Eso vale 82 billones de ¿Y pesos. eso no llega al fin y al cabo de las regiones? ¿Cómo? ¿Eso no llega al fin y al cabo de las regiones? Claro, eso llega a las regiones, son 82. Sí. Entonces estamos en los 320, 80. Yo le estoy explicando gasto de funcionamiento. Sí. Eso es una calificación inadecuada. Esos 82 billones realmente es una inversión, porque eso llega para Antioquia, no sé cuánto llegarán, 6, 7 billones. ¿Llegan para qué? Para pagar médicos, para pagar maestros, para saneamiento básico y agua potable, para libre destinación, incluyendo ahí está el deporte, la recreación y la cultura. Hay otro porcentaje grande, como 70 billones de pesos para pensiones, para pagar pensiones. El Estado tiene que pagar pensiones. Hay otros que llaman el aseguramiento en salud, el régimen subsidiado, que es la prima que pagan lo que conocemos como el CISBEN, que es la gente que no trabaja. Entonces, eso también es inversión. Sí. Pero hay un rubro muy importante que se llama gastos de funcionamiento burocrático. Esa es la nómina. Pero no todo puede decirse despectivamente la nómina, porque ahí está pues 400.000 hombres de las Fuerzas Armadas y de policía. Sí. Ahí están los jueces, ¿cierto? Y ahí también hay... Maestros. sí, y la nómina normal de un Estado.
pero también hay embajadas y consulados y contratos con los grupos indígenas para que vayan a las manifestaciones y contratos para los eventos que son los que le hacen esos grandes montajes en la Plaza de Bolívar para que le vaya tan poquita gente, y la que le va transportada, le va como incentivada. Va gente hasta del Cauca, esa cantidad de buses y de chivas, esas van para allá. Entonces, ahí está la plata para que el Ministerio de la Equidad, el que maneja Francia Márquez, que ya lo desapareció la Corte Constitucional. Lo que pasa es que la Corte lo desapareció, pero es que a partir del 2026, que eso es tan raro. Es una cosa, se desaparece. Bueno, a partir del 2026, ahí está que la doctora Francia Márquez nombró 5 viceministros, 20 directores con sede en Bogotá y 32 con sede en el resto de Colombia. ¿Cómo vamos a gastar en eso cuando eso va a desaparecer? Aquí creamos 14 embajadas en países que no tienen ninguna razón de ser, que pueden ser cubiertos por otros. ¿Cómo cuáles? No, pues es decir, que yo recuerde, pues, crearon la de la FAO, la del señor Benedetti. No, es que así era para tapar bocas. Pues, y así son otras, y así son otras. Miren, usted, doctora, lo conste que se pone bravo, como yo. Sí, Nacho. Y vuelvo y le repito, es que nos están mintiendo y seguimos tragando el cuento. Una de las promesas de ese proceso de paz con las FARC era que íbamos a recuperar 2 o 3 puntos del Producto Interno Bruto, porque ya no íbamos a requerir invertir en guerra. Todo pura mentira del presidente Santos, porque tenemos que sostener la misma fuerza pública o más y seguimos metidos en la misma guerra. Entonces nos pinta unos pajaritos, claro, y ya vamos para 500 billones y esto no rinde. Usted tiene razón. Ayer o antier se cumplieron, ¿cuántos años? No sé, de que 6 ganó, años. ¿no? Y usted que habla de deporte, el Ministerio del Deporte tenía un presupuesto de 1.6 billones de pesos este año, 2024. De lo de los olímpicos y los paraolímpicos y los semilleros, porque ministra del deporte no ha habido, pues, aquí no ha habido. Qué pena con María Isabel Urrutia y con la otra señora, bueno. Nos va en los Juegos, en los Olímpicos, como nos fue, que no nos fue tan bien, pero tampoco, pues, digamos que salimos arrastrados. Y en los Paralímpicos no nos fue tan mal. Eso no es porque este gobierno haya hecho nada. El presupuesto de este año lo bajaron en 900.000 millones de pesos. 60%. Sí, o sea, lo barrieron. Lo barrieron. Entonces, ¿cómo puede un país proyectarse deportivamente o culturalmente o en obras públicas? Aquí en Antioquia tenemos las 4G, que están a punto de ser terminadas, y por la falta de visión y de recursos, ¿no ve que el presidente Petro dijo que iba a congelar las vigencias futuras? ¿No se acuerdan ese debatico que hasta hace poquito, que no lo dejamos afortunadamente? Porque también hay algunas que hemos ganado en el Congreso, porque no todas son así como para decir quién podrá defendernos. Representante, y por estos días también hemos escuchado y decir que la situación está tan crítica que vamos a entrar en no pago de nuestra deuda externa. Así de complejo está Pero no, las pero finanzas no por del falta país. de recursos, le voy a explicar por qué. Entonces, Se le aprobó al gobierno un cupo. Es como cuando a usted le aprueban un cupo en un banco de un sobregiro. sí. Eso es un cupo que usted puede utilizar o no. Todos los gobiernos usualmente utilizan cupos. Cuando usted no tiene cupo, usted ante la comunidad internacional genera desconfianza. Aquí se aprobó un cupo de endeudamiento. Este gobierno se viene quejando que es que le ha tocado pagar la deuda de Duque. Pues claro, a Duque le tocó la de Santos y a Santos la de Uribe y a Uribe la de Pastrana y Pastrana la de Zapper, porque es que eso es un proceso natural. El que viene tiene que pagar las deudas que encuentra. Que entonces con las deudas se supone que son para invertir. Entonces, muy bien. Entonces, este gobierno se mantiene quejando. Es que el gobierno Duque nos dejó unas deudas de corto plazo. Primero, para acabarles esa cantaleta, yo les he preguntado, ¿qué hubieran querido del gobierno Duque? Que no se hubiera endeudado con el Fondo Monetario Internacional, que les dio unos derechos especiales de giro a tasas muy baratas. 2%, cuando la tasa normal es el 10, el 12. Así se tuviera que pagar en el corto plazo. En plena Entonces, pandemia. que mejor que no se endeudara. ¿Cuántos cientos de miles de muertos les serían útiles a ustedes para que la deuda fuera menor? 100.000, 200.000, díganlo. Pero ¿cómo? Dejen de estar criticando. Llevan 2 años en el gobierno y todavía miran a Duque. La pregunta es,
si ese gobierno no hubiera dado el subsidio al desempleo para que las empresas mantuvieran los empleos vigentes, el PAEF. ¿Cuántos desempleados No, pues usted sabe lo que él dijo, que era, ¿cómo es? Para los ricos. Sí, para los ricos. ¿Cómo es para los para los empresarios? ricos? No, Cuando el por Dios. 90% de No, las no. empresas son pymes. Pero le pregunto, ¿y si no hubiera comprado UCIs? No. ¿Y si no hubiera comprado No, no, vacunas? no, sí. Pero a mí me llama tanto la atención. La izquierda se opuso a las vacunas. Cuando estábamos aprobando la ley de vacunas, la izquierda se opuso. Y cuando llegaron las vacunas, los primeros que se fueron a vacunar fueron ellos. Permítame, representante de la Cámara, porque le voy a meter el otro cuello del asunto. Hágale. Hábleme de la Universidad de Antioquia, María Andrea y Petro. Mire, es que en la Universidad de Antioquia pues se viene debatiendo el asunto financiero, ya lo hemos conversado acá. Ayer el ministro de Educación pues había convocado a una reunión justamente al interior de la Universidad de Antioquia. Se esperaba que asistiera el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia. ¿Por qué digo que se esperaba? Porque es que los mandatarios regionales también dijeron, pero ¿cuál es la invitación? No la tengo, no veo nada acá en mi escritorio, no nos ha llegado. Lo que pasa es que el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, pues él hizo, queremos que asistan los gobernantes regionales, gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, y tal vez él y su equipo pensó que eso era realmente una invitación, donde estaba dando fecha, hora y lugar. Pues no, la reunión se desarrolló, los mandatarios no asistieron porque no recibieron realmente la invitación y ya tenían una agenda, entonces seguramente si les llega la invitación, pues cuadrarán su agenda. El presidente Gustavo Petro ayer en uno de sus eventos, pues no perdió oportunidad para manifestar que era que a los mandatarios regionales no les interesaba la educación, esto fue lo que dijo. Que a los gobernantes antioqueños, no a todos, los de ahora, no les interesa la suerte de la Universidad de Antioquia. Es que quieren su juventud ignorante, es que quieren a su juventud sumida en las bandas de la violencia eterna y que les importa un rábano la educación pública de su propia juventud. En cambio allá no van a la reunión con los estudiantes a discutir cómo impulsar el saber en Antioquia y el arte en Medellín para que sea el escenario de la paz, utilizando la misma Universidad de Antioquia que tanta gente pro hombres y pro mujeres ya ha podido sacar. Señor presidente, somos la capital del reggaetón, o sea, aquí tenemos una cosa No, en y de artes reggaetón y muchas impresionante. Y de la cosas, música. Y de en la general, música. La producción Yo no O sea, sé. él está pintando Antioquia. Entonces, como ¿cómo es que la aquí cosa, María estuviéramos Andrea? La con Universidad de taparrabos y que Antioquia no es me del quede, orden que no nacional, dicho. pero está en Mire, Antioquia. está en Antioquia, la gobernación de Antioquia tiene injerencia en la universidad, pero realmente funciona mayoritariamente con gobiernos, con recursos del gobierno nacional, según Ley 30 de la Educación, que eso es lo que están pidiendo que reformulen porque los recursos que le giran no le alcanzan, dado el crecimiento que tiene la universidad. Oiga, ¿usted por qué no? Yo lo voy a invitar a que usted haga una tarea con su grupo de trabajo. ¿Usted por qué no se inventa una ley que prohíba que nosotros, los ciudadanos de Colombia, seamos los cajeros electrónicos del gobierno? Y hago referencias porque cada vez que le hace falta una reforma, y hágale, déle duro. Y nos hizo falta más, y otra reforma para los empresarios. Un gobierno no hay una limitación jurídica que le diga, Debería. señores, puede haber una reforma tributaria en su gobierno, pero no cada año. Déjeme, yo le voy a contestar algo a lo que dijo el presidente. Vea, Diga. el presupuesto de las universidades públicas es más o menos de lo que el gobierno nacional le transfiere a las universidades públicas. Son 6.5 billones A todas las del país. a todas. La que más recibe es la Universidad Nacional. La Universidad de Antioquia, de esos 6.5, recibe cerca de 650 mil millones. Eso no es una partida menor. El departamento de Antioquia le aporta a la Universidad de Antioquia. Nosotros le aprobamos una estampilla pro Universidad de Antioquia, que cada que una persona compra, presta un servicio, hace un contrato, tiene que pagar un pedazo, y eso va a la Universidad de Antioquia. También hay una para el Politécnico. También del gobierno nacional le trasladan al Politécnico y el departamento de Antioquia le traslada al Politécnico. Yo diría que es casi de los únicos departamentos de Colombia que le ayuda a las universidades públicas. ¿Usted cree que en el departamento de Córdoba le mandan plata a la Universidad de Córdoba? ¿O en Bolívar le mandan plata a la Universidad de Cartagena? No, esa es en Antioquia.
Y seguramente necesitarán más. Yo no digo que no, pero es que esa no es la única universidad que hay en Antioquia, siendo la más divina y el alma mater. Es que aquí hay como 6 o 7 universidades públicas más que tiene que atender el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia. ¿O quién atiende pues el Tecnológico de Antioquia? Y el Politécnico, y el ITM. Entonces, en ese orden de ideas, el tema de la Universidad de Antioquia es muy delicado, pero tenemos que poner todos. Seguramente el gobernador de Antioquia no fue no porque no hubiera querido. Es que los ministros se creen ceremoniales, que apenas lleguen hay que rendirles pleitesía. No, señor. Y es tanto el odio que tienen por Antioquia, porque eso sí no lo dice ese señor en los discursos, que el presupuesto de inversión regionalizado, Antioquia, 2024, 8.9 billones. Pongámosle 9. 2025, la propuesta era 6.3. Sí, gravísimo. 2.7 billones menos. Este gobierno no ve la hora de mostrarle a Antioquia odio y rencor. Siempre, es que no lo demuestra con palabras, lo demuestra con hechos. Así que no venga a decirnos que es que a nosotros no nos gustan los jóvenes estudiados, ni los jóvenes con saberes. Claro que nos encantan. Por eso invertimos tanto en la educación y en la salud. Y hablando de la Universidad de Antioquia, también la Universidad de Antioquia tiene que poner. Porque es que en la Universidad de Antioquia hay mucho doctor y poco profesor. Tampoco pues es que sea el dechado de virtudes en el manejo de los recursos. Y me cogió la noche, así se llama este programa. No, está bien. ¿Cómo ve usted el panorama en lo que resta de este año a nivel político? Ustedes desde la Cámara de Representantes, ¿cómo ve usted el panorama de este año? Porque el año entrante cambiará radicalmente, más o menos en febrero, porque vamos a ver una campaña absolutamente adelantada a la presidencia. Entonces cambiará mucho la rutina. Pero ¿cómo ve usted este resto de año? A ver, si usted quiere que le dé una respuesta bien sincera, yo cuento los días para que se acabe el año. Yo cuento los días, porque es que no vemos ninguna proyección de país. Y ojalá lleguemos rápido al año electoral para ver si de pronto en la Cámara de Representantes algunos entran en reflexión y digan que no pueden acompañar a este gobierno en tantas locuras. ¿Qué tal la reforma laboral? Pues para hablar de esa. ¿Cómo aumentan los costos de producción o los costos laborales? Para el 90% de los generadores de empleo. Para eso. ¿Y entonces sabe qué es eso? Desempleo. Sí. Lo acaba de decir fácilmente el Banco de la República y Fedesarrollo. Eso genera entre 300 y 500 o 600 mil de nuevos desempleados del sector formal. Eso aumenta la informalidad. Pero en fin. Entonces, ¿cómo veo este año? Lo veo difícil. ¿No ves la hora que se acabe? No, tenemos que seguir adelante. Bueno, yo no veo la hora de que haya un nuevo gobierno. Pero bueno, ya se está acabando en la región, ¿no? Ya empezó diciembre. ¿Se sabe? Entonces, sí. adelantamos diciembre como que ya Navidad, ya esto está que se acaba. Sí. Bueno, señores representantes, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y algún día hablamos de la tal ley de financiamiento, que es una reforma tributaria que aumenta el impuesto de patrimonio para personas naturales, aumenta la renta, acaba el régimen simple, sube los impuestos al carbono, que fue subir gasolina, gas y a CPM. Por la que incendiaron al país cuando la presentó el presidente Duque. Pero es que ahí como venía de un gobierno, entonces hay que el estallido social. Hoy hay más razones. Pero no, los que en esa época marchaban, hoy aplauden. Y hoy no responde el señor Bolívar, que fue uno de los que ahí estuvo metido con toda. Y ahí sí ya no responde. No, ya no. Ya no dicen nos están matando. Sí, y en este momento nos están matando. Sí, claro. Mire, eso de los nos están matando. Usted no sabe la cantidad de pacientes de enfermedades complejas, huérfanas, enfermedades raras, que están muriendo por falta de medicamentos.